documentalista. Cuando estaba en la escuela secundaria había un chico en mi clase que se veía raro. La mayoría de los otros niños le tenían miedo y todos se mantuvieron fuera de su camino. Siempre era reservado y nunca hablaba con nadie. Su nombre era Craig Egerson, pero le pusimos el apodo de Ojos Locos. Tenía los ojos más extraños que jamás hayas visto. Eran grandes, redondos, como micrófonos, y eran perturbadores. No parecían ojos humanos. Era como si pertenecieran a algún tipo de reptil exótico, como algún camaleón o un lagarto. Durante la clase, permaneció completamente en silencio, sin hacer ni contestar ninguna pregunta. Tuve la impresión de que los profesores también le tenían miedo. Todo lo que hizo fue mirar a todo el mundo con sus ojos enfurecidos, asustándolos a todos con aquella mirada inquietante que poseía. Un lunes por la mañana, tuvimos una clase de medios. El profesor nos dividió en grupos y nos dio la tarea de hacer un cortometraje. Debido a la suerte del sorteo, Craig fue asignado a nuestro grupo. Mientras nos reuníamos y discutíamos ideas, él permanecía con la boca cerrada y nos miraba a todos con sus grandes y bulbosos ojos. Eventualmente se nos ocurrió una idea para una película de slasher. El complot involucraba a un asesino loco que andaba por la escuela apuñalando a los alumnos. Craig tenía un aspecto tan extraño que decidimos que debía ser el asesino. Sus ojos locos le hicieron la elección obvia. Resultó que la película fue un gran éxito. Logramos crear una película de 5 minutos que parecía casi tan profesional como una película de terror de Hollywood o un video del documentalista. Sorprendentemente, Craig hizo un gran trabajo en su papel de asesino. Grabamos horas de imágenes de él acechando los terrenos de la escuela, corriendo de árbol en árbol. Estaba armado con un cuchillo falso que tenía una hoja retráctil. Luego lo filmamos apuñalando a un grupo de niños que interpretaban a las víctimas. Estaban empapados de pies a cabeza con sangre falsa. Participar en la película realmente parecía sacar a Craig de su caparazón. Empezó a actuar como un pez en el agua. Cuando se completó el rodaje, todos notamos un gran cambio en su personalidad. De alguna manera, aumentó su confianza y aunque todavía no hablaba mucho, levantó la cabeza y parecía más seguro de sí mismo. El viernes, cuando proyectamos la película para toda la clase, les encantó y empezaron a gritar: ¡Craig! 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 Ese día, era el chico más popular de la clase y parecía deleitarse con la atención. Sin embargo, cuando llegué el lunes por la mañana, Craig Ojos Locos no estaba por ninguna parte. No se presentó a la escuela y nadie sabía aparecer dónde estaba. El resto de la semana estuvo ausente de la escuela. Ese fin de semana estaba en casa trabajando en una tarea de la clase de idiomas. Escuché un informe en las noticias sobre un intento de asesinato que había ocurrido en nuestra ciudad. Conmocionado, levanté la vista de mi tarea y cuando puse los ojos en la imagen que mostraban en la pantalla del televisor, me entró un escalofrío en la columna vertebral. Era Craig.
Sus ojos locos me miraban fijamente desde la pantalla del televisor mientras el reportero de las noticias continuaba con la historia. Aparentemente, había estado acechando a su vecino de al lado. Era una chica de 16 años llamada Lynn. Ella, su hermana menor y su madre habían estado solas en casa mientras su padre estaba fuera por negocios. Las dos niñas se quedaron despiertas hasta tarde para ver una película de terror en la televisión, Pesadilla en Elm Street. Durante la película, empezaron a notar algo extraño. Abrieron una caja de cereales y llevaron 2 tazones a la sala de estar para comer. Pero cuando Lynn regresó a la cocina, descubrió que la caja estaba vacía. Cuando terminó la película, las chicas subieron a prepararse para ir a la cama. Lynn abrió el armario de su habitación y encontró a Craig parado allí, sosteniendo un hacha de guerra. Estaba vestido con la ropa de su madre y tenía maquillaje por toda la cara. Le dijo que se callara y la ató. Luego, fue a buscar a su madre y a su hermana y las llevó de regreso al dormitorio. También las ató y dejó a las 3 tiradas en el suelo. Les dijo que iba a matarlas y que volvería enseguida para que empezaran a rezar. La policía dijo que bajó a saquear la casa y robar objetos de valor. Mientras él no estaba, la niña más joven se las arregló para liberarse de sus ataduras. Saltó por la ventana y corrió a una casa cercana para dar la alarma. En cuestión de minutos, la policía estaba derribando la puerta principal. Subieron las escaleras con las armas desenfundadas y encontraron a Lynn y a su madre tiradas, atadas en el suelo de su habitación. No había señales de Craig ojos locos. La policía liberó a la madre y a la hija antes de registrar toda la casa. Peinaron el lugar de arriba a abajo, pero no pudieron encontrar ningún rastro de ojos locos. Era como si hubiera desaparecido en la noche. De hecho, nadie tenía ni idea de dónde estaba Craig, y mientras estaba en libertad, nadie en la ciudad podía descansar tranquilo. El incidente fue una gran conmoción para nuestro pequeño pueblo. Antes de eso, había sido un lugar tranquilo e idílico. Nunca nadie cerró sus puertas. Esa noche, vi a mi padre atornillar 2 cerrojos robustos en nuestras puertas delanteras y traseras. El lunes por la mañana fue la charla de toda la escuela. Ninguno de los niños podía creer lo que había pasado y todos estábamos muy aterrorizados. En la parte trasera del edificio de la escuela había un bosque enorme y los rumores se esparcieron entre los niños de que Craig Ojos Locos estaba escondido en el bosque, al acecho de más víctimas. Algunos niños estaban demasiado asustados para ir a clase. Lynn y su familia se quedaron con parientes por unos días, mientras se les pasaba el susto. En todo ese tiempo, las fuerzas de seguridad peinaron el bosque y buscaron casa por casa, pero nadie pudo encontrar a ese maníaco de ojos locos. Eventualmente, Lynn y su familia tuvieron que irse a casa. Tan pronto como llegaron a la entrada, vieron algo que las horrorizó. Craig estaba parado en la ventana de arriba, mirándolas con una sonrisa en la cara. El padre de la chica empezó a gritar. Los vecinos vinieron corriendo, llamaron a la policía y en unos pocos minutos la casa estaba completamente rodeada por un equipo de SWAT y se preparaban junto con una furgoneta, cargando sus armas y estudiando la distribución de la casa. Registraron todo de arriba a abajo, pero no encontraron a Craig. En cambio,
se vieron confrontados en una escena inquietante. Los centavos estaban pegados al techo. Había una extraña escritura por las paredes. Toda su ropa había sido cortada en cintas. Todo el contenido de la nevera de la cocina estaba ordenado en el suelo del salón y todo el lugar apestaba a orina y heces. La policía llevó a cabo otro registro exhaustivo de la casa, pero no encontraron nada. Justo cuando estaban a punto de darse por vencidos y volver a casa, uno de los policías mencionó que pensó que había escuchado un leve ruido cuando estaba en el sótano. Dijo que sonaba como si viniera detrás de la lavadora. El equipo de SWAT se reorganizó inmediatamente y descendió con cautela al sótano. Con las armas desenfundadas, sacaron la lavadora de la pared. Acurrucado en un agujero detrás de él, encontraron a Craig. Resultó que la verdad era mucho más perturbadora de lo que nadie se había imaginado. Lynn y su familia estaban horrorizados. Durante 2 años enteros, Craig había estado viviendo en sus paredes. Encontraron mirillas por todas partes, mientras Lynn y su familia habían estado sentados en casa viendo la televisión, cenando, duchándose, vistiéndose, yendo al baño y durmiendo tranquilamente en sus camas. Craig había estado allí todo el tiempo, mirándolos silenciosamente con aquellos ojos locos. Yo soy el documentalista y esto fue Ojos Locos. Saludos especiales para Martín Cortés, Guerrero Ninja, Francisco Cuevas, Antonio García, What Anime, Gerald Antonio Mendoza Sánchez, Indoraptor Minecraft Roblox, Carlos Ayala Silva, Marcos el DR Gutiérrez Piji Jr., Carlos Martínez de la Cruz, Milagros Prieto, Matías Rosales, Jean-Pierre Moncada, Henry Caramantina Lamo, Guillermo Carballo, Diego Goas, Francisco Pío Jiménez y Carlos J. Paula. Gracias y hasta la próxima.